van a romper el peso, van a romper la cultura impositiva, van a hacer que Argentina sea un paraíso fiscal, un paraíso del narco, de la trata, de la peor mierda de la sociedad, para llegar a las elecciones. Pero el fin es tener un dólar bajo, y el dólar bajo destruye la economía. Estamos en una situación alarmante, alarmante. Digo, ¿quieren sacar ficha limpia para una persona, para Cristina, mientras delinquen? Porque esto es para ir preso. Además, para cubrir su corrupción. Digo, hay una denuncia sobre Karina Milei prácticamente en todo el país, afanando en todo el país. Y ya lo de Karina viene de lejos. O sea, están afanando ellos y están cubriendo para que vos la guita afanada la puedas usar. Sin pagar impuestos y sin que nadie te pregunte nada. Vos sabés lo que es en cualquier lugar del mundo, vas a Alemania, Inglaterra y dices, che, ¿sabés que en Argentina podés evadir y nadie te pregunta nada? No lo pueden creer. No lo pueden creer. Bueno, esto ya lo anunció el ministro. Esto no es joda. Esto no es joda. Y lo uno, y voy a ir con Adrián Murano, a cómo está creciendo la corrupción en el gobierno. Porque esto es corrupción, ¿eh? Esto es corrupción, ¿eh? Esto es pedido de unos cuantos empresarios que dijeron, déjame gastar la plata negra que tengo, déjame ir lavando la guita. No, es un gobierno no de casos de corrupción, es un gobierno de corrupción estructural. Esto es parte, pero hay más. ¿Tuviste, Adrián, con el tema de Karina? Sí, vos sabés que revisando archivo me di cuenta que hace un año mencionamos el caso del escándalo en Mendoza por denuncias de uso del PAMI para financiar la expansión de la Libertad Avanza en Mendoza. En esa oportunidad involucraba a una diputada y a su papá. Sí. Pasó un año. Bueno, se han multiplicado las denuncias. No solamente aquella vieja denuncia de Mendoza, sino que ahora tenés en casi todas las jurisdicciones que están en elecciones inmediatas. Chaco, Misiones, bueno, a la Patagonia en el sur. Vamos a repasar una por una si les parece, porque son varias. ¿Por qué tiene que ver Karina? A ver, meteme un poquito en el tema que yo no estoy... El PAMI depende del Ministerio de Salud. Pero las delegaciones del PAMI fueron adjudicadas por Eduardo Lule Menem, que es el armador territorial de Karina Milei. Hemos visto en muchas oportunidades a Karina y a Eduardo Lule Menem en distintos actos en provincias. Sí. Bueno, Eduardo Lule Menem utiliza las delegaciones del PAMI para dos cosas. Pagar el armado territorial, es decir, las delegaciones del armado territorial, las delegaciones del PAMI como delegaciones del armado territorial, y el financiamiento de ese armado territorial con diezmos. Ajá. El diezmo es lo que se le exige a un trabajador. O sea, vos le conseguís un puesto de laburo a alguien para que entre al PAMI y el tipo te da el 10% del sueldo. ¿Eso es? Exactamente. Okay. El diezmo es lo que dispara el escándalo a partir de testimonios de víctimas que se fueron acumulando en distintas provincias. En Misiones, 22 delegados denunciaron que les exigían el 10% de sus sueldos para una cuenta particular, porque acá empieza a ver el diablo que está en los detalles. Muchos de estos militantes de la Libertad Avanza, porque muchos son militantes de la Libertad Avanza, lo que denuncian es que, además, la exigencia del diezmo no era nítida y claramente para financiar el partido, cosa que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical la hace. La Unión Cívica Radical... Seamos buenos entre nosotros. ¿Qué? Todos los partidos se financian con parte de los sueldos de los militantes, que es voluntario. Pero por eso, pero en el caso de la Unión voluntario y en blanco. Por eso quiero aclarar. En el caso de la Unión Cívica Radical está prescripto que si vos tenés un cargo que está vinculado a la actividad política, por ejemplo, asesor de un diputado, parte del ingreso va al partido, como una forma de financiar el funcionamiento del partido que te puso en ese lugar, lo hacen todos, pero y está bien si es voluntario. Bueno, no necesariamente. En el caso, por eso yo marco lo de la UCR. En el caso de la UCR es parte de la militancia y de la acción política. El problema acá es que van a cuentas particulares y en negro. Bueno, por algo lo están denunciando. Claro, ese es el asunto. Si la gente estuviera conforme, no lo denunciaría. Claro, el asunto... Hablan de déjamelo en un sobre de madera. Claro, por eso. No depositable en la cuenta del partido. Déjeme avanzar. La explicación que da la gente de Lule Menem y de Karina es para financiar el partido. Pero claro, ¿cuándo aparecen las sospechas? Cuando el CBU que se pasa no es el del partido. Es un CBU de un particular. Ese particular tiene un rango en el PAMI, en la delegación del PAMI, que es el que gestiona esta plata. Claro.
Pero aparte está el otro elemento, que es el que ayer denunció una militante de La Plata, que es el pago en negro. Y esto se vincula a lo que vos acabás de contar. Toda esa plata negra se tiene que blanquear de alguna manera. Claro. Y es un flujo, no es stock. Es algo que, digamos, todo el tiempo se está... Bueno, por eso este blanqueo es de flujo, ¿no? Claro, es de flujo. Este es un blanqueo que queda. Claro, es de flujo. Es porque que además, hay un flujo en negro. Claro. Que pero la además, Libertad Avanza conoce muy bien, digamos, Claro. porque es lo que se está denunciando ahora con plata del Estado. Porque ese flujo responde a dinero que se paga por supuestamente un servicio público que es el Esto es lo trabajo que va a del quedar PAMI. de los Milei cuando se vayan, ¿eh? Va a salir la cantidad de corrupción estructural que tienen los Milei. Sigamos, ahora vamos con Nico que tiene más detalles, pero quería terminar de repasar por lo menos todos los lugares donde se hacen denuncias ya penales respecto a este tema, y en todos los casos son de trabajadores del PAMI, de la Libertad Avanza, que denuncian a sus superiores o a personal jerárquico del PAMI. En Chaco, los funcionarios dejaron constancia en actas de este tipo de... Pero no en actas del partido, en actas del PAMI. Ajá. Eso, volvamos a la placa anterior, por favor, así terminamos de repasar los lugares donde se hacen, justamente, donde se han hecho estas denuncias, para que vean que es de norte a sur de la patria. En Santa Cruz, bueno, hay denuncia penal contra un referente en particular por aportes económicos a una médica. Ahí lo que ocurrió, veíamos ayer incluso el testimonio, creo que lo podemos compartir. tenemos el tape, si el de querés que Sergio Torres, lo claro. veamos. El de Sergio Torres, que justamente es este caso en Santa Cruz, en Caleta Olivia. Es el tape número 13 en mis materiales, para darle un poco de contexto. Claro. Pero como vos decís, esto que vamos a ver ahora, viene denunciándose sistemáticamente Esto en fue todos el lados. año pasado lo de Caleta Olivia. Sí. Mirá. El circuito, ¿no? De ver de Bueno, la ella es corrupción. Viviana Todo Aguirre, lo que se perdón, hago la trataba aclaración. había. Claro, Viviana ¿y de quién Aguirre dependía? es la denunciante de La De Sebastián Plata. Sí, Pareja. este es no es el Tiene 14. tanto poder este Claro. hombre porque lo nombran siempre. Sí, porque él es la última que quería referir, porque obviamente la es el más armador reciente, provincial y es quien está al lado de Karina Milei, es la mano derecha de ¿Y Karina a Milei. usted por qué Es la intocable echan? igual. Claro. ¿Y a usted por qué la echan? A mí me echan porque obviamente le cerré el grifo de la corrupción. El doctor Simoneto, cuando empezó a ver cobros indebidos, empezar a ver las coimas que andaban circulando dentro de PAMI. Vino a Buenos Aires de Caleta Olivia para denunciar, pensando que acá en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la Casa Central de Libertad Avanza, iban a tomar cartas en el asunto y que esto era un lobo solitario, un tipo que se había pasado 2 pueblos en el rol que le habían adjudicado. Y en la ciudad de Buenos Aires dijeron, no, la verdad que no vamos a hacer así. nada porque es así. Es así. Funciona Ahí lo así. tenemos a Torres. A ver, dale. Con Esteban Leguizamo, a quien le comenté la situación, le dije, me están exigiendo que a una médica auditora yo le tengo que cobrar el 10%. Él me dijo que no podía hacer nada porque él era un personal de planta que estaba ascendido, no era un político y que ese era un tema político. Así que vuelvo a Santa Cruz, estoy una semana frisado, o más, creo que fueron 3 semanas que estuve frisado. Sin que me contestaran mail institucionales, sin que me contestaran el teléfono, era como que estaba en la oficina pero no estaba. Luego de esas 3 semanas me despiden, yo ya estaba en curso de realizar la denuncia la semana que seguía, tenía todos los papeles, había realizado ante escribano público el tema de las capturas, que luego las hice públicas también, en las cuales él me pide que le diga a la doctora que tenía que hacer ese Usted, retorno. Sergio. Bueno, ahí está clarito el caso. Le pedían retorno a una médica, a una profesional, para dar servicio al PAMI. Porque el PAMI, claro, contrata A una profesionales. prestadora. Claro, Una para prestadora. ponerlo en la cartilla. Para tener la cartilla. Si vos querés estar en la cartilla y que la Tenía gente que pagar. vaya a atender, si te pagué, vos nos tenés que dar a nosotros un retorno. Y Son el unos caso, enfermos los claro, un escándalo. Pero por eso digo, son distintas modalidades de lo mismo. Sí, sí, es sí, el sí. uso del PAMI como caja política. Pero ya no es un empleado, sino una prestadora. Eso es una coima. Eso es una Bueno, coima. bueno, Eso por es eso una digo, coima. lo interesante es Hágame que una coima para que te dé laburo. Lo interesante es que cada caso refleja un método que altera, digamos, la rutina, pero con el mismo objetivo, que es hacer caja, con la sospecha de que la caja no tiene fines aparte Sea de personal. construcción. Exactamente. Porque en muchos casos, y es lo que denuncia, y ahora sí la vamos a ver a Viviana, lo que denuncia es que la exigencia era que sea en sobres, no en transferencia. Ajá.
Ahora sí la podemos Los ver. famosos ensobrados. Bueno, los famosos ensobrados. Como Mirá el cómo PAMI de la época de Matilde Me Menéndez. spoileaste el remate. Los No, ensobrados. perdón. No, pero está muy bien, tampoco es una genialidad, no te preocupes. Lo tiene Nico, el número, es el que veíamos recién. Tenemos el 3 de Diana Aguirre. Primero, cuando habla de Sebastián Pareja, podemos arrancar por el número 11, poniéndole nombre y apellido. Sebastián Pareja, lo venimos ¿El contando. 3 o el 11? Es, ¿cómo? ¿El 3 o el 11? El tape 11. El tape 11. Ok. Sebastián Pareja, el armador de Karina en la provincia de Buenos Aires. Como que la figura principal es Sebastián Pareja. Sí. Vos especificaste, Sebastián Pareja es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es el hombre de Karina Milei. Sí. En alguna parte de todo este proceso, ¿vos tuviste algún dato preciso respecto a que Karina Milei esté al tanto? Le escribí a Karina interviniendo? Milei. Le escribí a Karina Milei, le escribí al presidente, le escribí a funcionarios, ¿Y te le respondieron? escribí a periodistas Sí. y nadie me respondió, solamente me clavaban el visto. Y Karina, Y Karina Milei me bloqueó. en particular. Déjame decir que en un ratito vamos a hablar con denunciantes Ajá, de ok. de este Bueno, sistema. Digo, Pareja es Karina. Es Karina. Pareja Bueno, es Karina. Pareja, el orden de la expansión territorial de Libertad Avanza es así. Karina Milei, Sí. Eduardo Lule Menem, jefes de jurisdicción. Claro. Pareja en la provincia de Buenos Aires. Pareja está enfrentado al dispositivo que responde a Santiago Caputo y cuya cara visible es el Gordo Dan, las Fuerzas del Cielo. La Fuerza del Cielo pretende ocupar espacios en las listas y Pareja limita esa posibilidad. Hoy Pareja tenía previsto un acto de lanzamiento de su propia candidatura en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Y con esa presentación de Pareja se afirmaba a Pareja como el gran gestor de... Vos estás queriendo decir que largaron esto antes de ese acto para lo que ocurrió serrucharle es que el hoy el piso? acto se suspendió. Caramba. Ah, mirá vos. El acto está suspendido. Pareja ya no solamente no sería candidato, sino que quedaría corrido del rol que tiene. Eso Todo a sería partir El gordo Dan salió a cruzarlo por tweet por este tema. Todo a partir de, iba a decir justamente eso, de un caso que fue el que provocó que todo esto quedara a la luz. La cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo celebró un comunicado del PAMI donde el PAMI anuncia que se iba a hacer un trabajo interno de auditoría para que el PAMI, cito textual, dejara de ser una caja negra de la política. Caputo celebra, Gordo Dan aplaude y aparece la denuncia de una empleada del PAMI de La Plata, perdón, de Bahía Blanca, que cuenta lo mismo que venimos contando hasta acá, con intercambio de chats que involucra una vez más a Pareja. ¿Y cómo termina ese cuento? Y ahí terminó. Ese cuento termina con el supervisor que la quería echar por no poner la plata en negro, separado de su cargo a pedido de Santiago Caputo, y a la que había hecho la denuncia en el acto que Adorni y Milei hicieron en el sur de la capital federal la semana pasada. En ese episodio quedó expuesto el sistema de recaudación y de uso del PAMI como modo de financiamiento, eventualmente de campaña o de patrimonios personales, no lo sabemos, y a Santiago Caputo interesado en que eso se supiese en el marco de la Ahora, discusión interna. imagínate Son que dos cosas en esto paralelo. Esto debería ser tapa de todos los diarios. Sí. Digo, la hermana del presidente, con todo a la luz, no es algo que sospecha, que hay que investigar. Ya está, hay un montón de gente que está diciendo, acá, el dispositivo de la hermana del presidente me está pidiendo plata. Sí. No solo coimas a los trabajadores, sino coimas a los prestadores. Y esto está tapado, es decir, hay una corrupción estructural en este gobierno que no se saca a la luz justamente por esos periodistas que son los que la gente no quiere. Que están la mitad del tiempo de sus programas hablando bien del gobierno y la otra mitad hablando mal de nosotros, que somos los que sacamos a la luz las cosas. Es un hecho de corrupción tremendo lo que están contando. En un año y medio de gobierno de Javier Milei ya hay muchos más testimonios directos sobre la corrupción de Karina Milei que los que hay sobre la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, a quien quieren meter presa con ficha limpia Que no hay esta semana. testimonios directos contra Cristina. Ese es el punto, exactamente. No existen. Y sin embargo, No existen. con Karina Milei se vienen acumulando. Podemos hacer un repaso. Sí. Vamos viendo, porque en realidad si lo hacemos completo sería larguísimo. Claro. Pero empecemos
de adelante para atrás, con este testimonio que apareció ayer, yo quiero volver a escuchar lo que vimos recién en el tape 11, porque claramente acá está diciendo, le avisé a Karina Milei que se estaban haciendo actos de corrupción en su nombre y ella me bloqueó. Y eso me parece que ya es un dato importantísimo para tener en cuenta cuando empecemos a repasar los testimonios anteriores. Veámoslo. Como que la figura principal es Sebastián Pareja. Sí. Vos especificaste, Sebastián Pareja es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es el hombre de Karina Milei. Sí. En alguna parte de todo este proceso, ¿vos tuviste algún dato preciso respecto a que Karina Milei esté al tanto? Le escribí a Karina Milei. Le escribí a Karina Milei, le escribí al presidente, le escribí a funcionarios, ¿Y te respondieron? le escribí a periodistas. Sí. Y nadie me respondió, solamente me clavaban el visto. Y Karina Karina Milei me bloqueó. en particular. Bueno, Yo ahí le hubiera entonces- preguntado qué periodistas. Y, Así empezamos a dar nombre. sí. qué sé yo. Igual no es difícil imaginarse, ¿no? No. En un No es ratito difícil vamos a hablar con imaginarse. ella, así que le podemos preguntar. Por eso, Voy anotando, pase en la pregunta C5N, que en C5N salió, en el Destape va a salir. Claro. Está claro quiénes son los que no quieren que salga. Claro. Pero en este mismo reportaje, Viviana Aguirre da detalles de qué se trataba en los negociados. Porque claro, ella accede primero a ese cargo en el PAMI y después renuncia. Ella cuenta que había pagado para ser candidata a diputada suplente y que como no entró, obviamente, entonces le habían prometido el cargo en el PAMI. Cuenta que cuando asume, además de pedirle un diezmo de 1 millón de pesos mensual, le quieren hacer firmar unos papeles ilegales. Esto a mí me hizo acordar a Los Ingenieros del Caos, donde cuentan también en un pasaje que una de las características del movimiento 5 Estrellas, que era este partido político de laboratorio, era que a los candidatos les hacían firmar acuerdos de que después, una vez que estuvieran en los cargos, las decisiones las tomaba la cúpula del partido y no ellos. La privatización absoluta de la política. Pero cuenta... Bueno, en el peronismo hay algo de eso también. Sí, pero no, que es no, transversal, acá está no, tampoco diseñado. vamos a fingir demencia, pero acá está diseñado exclusivamente para eso, digamos, Claro, ¿no? Y puesto por escrito también. No, lo no, cual y aparte el contrato electoral y el público de Libertad Avanza había comprado el embuste de que había algo distinto ¿De qué en la decir? figura de La Milei. gente cree que no que eran estos son casta. gente distinta y que el resto es la casta. Y son Claro, tipos que están ahí por para eso. hacer negocios. Bueno, Por eso tiene un costo adicional. Veamos el tape 12, donde Aguirre describe todo este entramado, que insisto, va mucho más allá del diezmo a los empleados, Ajá. que era la punta del iceberg, sino que están apareciendo un escándalo de corrupción mucho más grande, mucho más amplio. Funcionaba ese entramado con proveedores. Y eso lo manejaba todo PAMI Central y nosotros lo único que teníamos que hacer para que siga el circuito era firmar. ¿Pero firmar qué? ¿Qué es lo que se Y manejaba? por ejemplo, los riesgos de vida, ¿viste? Los riesgos de vida, te hago un ejemplo, ¿no? Es un marcapaso de 24 horas, se llama riesgo de vida porque si no te lo puedes dar en 48 horas porque el paciente se puede morir. Entonces, te hago un ejemplo, un riesgo de vida te salía 500.000 pesos si te tenían que operar al mes o a los 2 meses y 24 horas te salía 7 veces mucho más caro. O sea, usted lo que dice es sobreprecios. Sobreprecio en todo, exacto, en las prótesis, en los traslados, se pagaban traslados que no se hacían. Por eso te digo... O autorizar intervenciones, vos lo que decís del riesgo de vida, por ejemplo, quizá no correspondía a un riesgo de vida y se disponía un riesgo de vida para cobrar un sobreprecio. O sea que nosotros habíamos contado que PAMI era el único organismo del Estado que había subido el gasto cuando todo lo Me demás acuerdo, se ajustaba. sí, me acuerdo, sí. Ahí tenés el motivo por el cual subía el gasto. Estaban desviando fondos a la política. Nosotros acá también contamos... Tremendo esto, que acabas de ¿viste? contar. Nosotros acá también contamos del vaciamiento del Hospital Español, que se había Claro. recuperado para el PAMI durante la gestión del Frente de Todos, y que se fue vaciando. No subían los sueldos, entonces los médicos iban a otros lugares, no eran reemplazados, y los servicios que no se podían prestar por falta de personal en el Hospital Español se tercerizaban en empresas prestadoras vinculadas al ministro Claro. de Salud. Entonces, vemos un modus operandi mucho más amplio. Vamos a ver un tercer recorte de esta entrevista de ayer, y listo, así no spoileamos, seguramente esto se va a extender más Dale. en la entrevista. Vamos a que ir se a va las ver. encuestas ahora con Fer Siveira, tenemos encuestas. En verdad desafiladas, pero cuando dicen
Es el lugar común de la plata de los jubilados. Acá es literal. Acá literalmente están sacando para llevarse a sus bolsillos o a sus campañas la plata de los jubilados y eso impacta en la salud, obviamente, de quienes no reciben las prestaciones. Veamos el tape número 13. El circuito, ¿no? De ver de la corrupción. ¿Y de Igual quién todo lo que se dependía? levantaba había. Claro, ¿y de quién dependía todo? De Sebastián Pareja. ¿Y tiene tanto poder este hombre? Porque lo nombran siempre. Sí, porque él es obviamente es el armador provincial y es quien está al lado de Karina Milei, es la mano derecha de ¿Y Karina a usted Milei. por qué Es la intocable echan? igual. Claro. ¿Y a usted por qué la echan? A mí me echan porque obviamente le cerré el grifo de la corrupción. El doctor Simoneto cuando empezó a ver cobros indebidos, empezar a ver las coimas que andaban circulando dentro de PAMI, igualmente se arregla siempre en PAMI Central, todo, absolutamente todo. Y nosotros teníamos que firmar nada más, cosa que no hacíamos. Pero sí empezamos a trabajar con los afiliados, con los geriátricos. La verdad que lo que a mí más me apena todo esto son los afiliados. Y bueno, porque Y son las encima que están con sueldos de miseria, que los apalean, La enfermedad. encima le sacan esta plata que podría ir para una obra social que muchas veces es cuestionada incluso, ¿no? La enfermedad que ellos tienen, no sé si me permitís mostrar una foto que te traje para que los chicos también lo puedan ver, que fue lo doloroso y la impotencia que te da en los geriátricos que están cobrando de 1 millón de pesos a 3 millones de pesos por cada afiliado y en los geriátricos los tienen hecho un desastre, como te decía hoy, con sarna, mal alimentados, no les dan atención médica. Entonces no hay control. No hay control de nada, no hay control de nada. Toto. No, preguntaba porque es cierto. Bien. Esto podría ser simplemente un escándalo de corrupción, y digo simplemente un escándalo de corrupción porque es un escándalo, pero podría ser algo aislado. La verdad es que no. La verdad es que los indicios que dan cuenta de que el dispositivo de Javier y Karina Milei, y sobre todo Karina Milei, encabezan desde que su hermano inició una carrera política, un mecanismo de recaudación permanente, y que no está vinculado solo a la actividad política, sino al enriquecimiento de ellos, son abundantes. Y eso creo que es el costo más alto que ha destapado el escándalo Libra. El escándalo Libra le va a traer problemas a Milei en tribunales extranjeros, ojalá que algún día también en tribunales de Argentina, porque Libra fue una estafa, pero además a partir de Libra se destapó la existencia de este mecanismo de cobro sistemático de coimas, de acceso Le privado. pidió hasta el que hacía el bastón presidencial. A Pallarols, pero Pallarols. está bueno eso porque este es el modelo antiguo, digamos, ¿no? Funciona así, lo hicieron un montón que yo. Libra, Nico lo contó muchas veces, era la sofisticación de eso, era decir, creo una moneda, poné tu plata acá, el precio sube, esa plata queda blanqueada entre comillas de que vos la pusiste acá, después esa plata no tiene control, no paga impuestos, pero es una forma de financiamiento a partir de la nada. O sea, es como la versión de esto 4.0. Pero es un poco lo mismo. Tiene todo este gobierno. Tiene la casta tradicional y la casta... Ahora, vos ves por estos días los canales de derecha enloquecidos de patriotismo porque va a salir ficha limpia. Y esto no existe para ellos. O sea, en off the record los senadores oficialistas te dicen, mirá que esto es un tiro en el pie. Sí. Claro, va a joder a todo. No, y aparte el problema con ficha limpia es que le das a la Embajada de Estados Unidos a través de los jueces el control de las elecciones en Argentina. Olvídate. No solo la Embajada, todo el que pueda pagar. Todo el que pueda pagar una condena en segunda instancia. Correcto. El que suele tener más poder, hay un grupo de personas con poder en los tribunales. Porque los medios tienen mucho poder de influencia sobre los jueces. Por algo el PRO tiene más, el PRO que todavía le responde a Macri. Por eso el PRO quizás un prejuicio. El PRO que todavía le responde a Macri tiene más interés en que salga ficha limpia que el propio Milei. Ahora en un rato si quieren hablamos. Digo, el tema es que es el fin de la democracia. Pero el problema de ficha limpia es que yo tampoco quiero que se le apliquen a Macri. Porque no puede un juez, por más que sea amigo de una opositora a Macri, y Macri se ganó muchos enemigos. O sea, Macri, recordemos, vos lo contás siempre, metió en cana en la causa Cuadernos a todo el gran empresario argentino. Lo hizo ir a declarar a Pablo Roca, o sea, hizo cosas un montón. Puede haber empresarios interesados en que Macri vaya en cana, no kirchneristas, no Cristina, en que y yo no quiero que Macri vaya en, o sea, que vaya en cana que avance la causa Cuadernos, qué sé yo, por las cosas que hizo, pero no que le inventen una causa y consigan dos jueces. No, es darle el control a los jueces, a los que manejan los jueces, para ver quién es candidato y quién no es candidato. ¿Quién puede ser presidente en Argentina y quién no? Si hay un títere en la Argentina son los jueces. Sí, vamos a las encuestas que quiero que Fer me ponga al día de cómo están los números. Dale.
Muy bien, vamos a hablar, salió ayer el nuevo trabajo nacional de analogías que le da de nuevo una caída, vamos a la placa 1, de la evaluación de gestión del gobierno, ¿no? Lo vemos, esto es una tendencia que viene desde diciembre y se viene pronunciando mes a mes. Estamos hablando, cayó al 36,2% de aprobación y un 45,3% de rechazos. Analogía también divide en cuanto a la gestión económica y la gestión de los diversos temas que hace... O sea que más o menos lo está aprobando un tercio de la población, no tiene más del 50% como tenía, por lo menos la aprobación al gobierno, es eso. Sí, es la evaluación de la gestión del gobierno. Claro. Y como te digo, en la política económica viene bajando también, pero obviamente es mucho peor el concepto que tiene la gente en lo que se refiere a salud, educación, cultura, ciencia y infraestructura, como es lógico, porque ahí directamente ni existe la gestión, ¿no? Así es. Pero también hay vamos a la placa 5, porque la gente no cree ni que esté bajando la inflación, ni que esté bajando la pobreza. Más allá de los índices del INDEC, hay un 61,9% que no cree que esté bajando la pobreza y solo un 25%. Ahí se rompe hasta el tercio que es incondicional al presidente, ¿no? Claro, claro. Solamente el 25%, no llega al 30%. Y recién pasé una placa a propósito de que estaban charlando tanto tema corrupción, a ver si podemos poner esa, porque también midieron si la gente cree que hay corrupción en el gobierno de Milei, y esto también se viene intensificando, obviamente a partir del caso Libra. 51,2% cree que hay mucha o bastante corrupción en el gobierno de Milei y un 36,6%. Este es el núcleo duro, ¿no? Claro, Se viene repitiendo más o menos en todos los cuadros, que cree que no hay corrupción. Y hay algo que se ve, si vos haces un análisis de toda la encuesta, que por ahora la gente lo salva a Milei. Como que la imagen de Milei no está tan afectado por este tema. El tema es que ahora en medio término no está Milei, ¿no? Claro, ahora no está. Para las elecciones. Es cierto, están otros candidatos. Bueno, ahora, hay como un concepto positivo en cuanto a la salida del cepo. Y lo que se ve en este último mes es como que hay cierta mejora en el optimismo. Una cosa que es contradictoria con lo que veníamos por ahí viendo recién. No, que lo del cepo iba a jugar psicológicamente a favor, por algo lo hicieron. Y sí. Levantaron el cepo solo para la gente, que son los que menos compran, pero son los que votan. 1.900 millones de dólares se llevaron. Claro. Así que muy poco tampoco es que compraron, ¿no? Comparado con las empresas, debe ser menos. Dale. Placa 4 decía. A ver. La eliminación del cepo, que tiene una mirada positiva en general para la mayoría de la gente. Acá vemos. ¿Cómo cree que está usted funcionando hasta ahora la eliminación del cepo cambiario que hizo el gobierno? 45,1% bien, 37,4% mal. Y esto vas a ver que influye en las expectativas económicas. Si vemos la placa 2, por ejemplo, que habla de la evaluación de la situación económica en los próximos 2 años, hubo como un repunte positivo en este último mes, que pasó del 44,5% al 46,8%. Así que daría como una cosa media ambigua, en que la gente ve mal la gestión, cada vez peor, pero que... Tiene optimismo en el futuro. Hay optimismo en el futuro. Es una evaluación sobre el abstracto. Sí, sobre la nada misma. Que ve que se salió del cepo... Producto de los medios, claro. Que se salió. O sobre el presente no te pueden mentir porque sabes que estás cagado de hambre. Sobre el futuro te pueden decir, no, sabes, de los pobres será el reino de los cielos. Claro. Generarte un poco de optimismo. Che, Fer... Y queda una última, si querés, respecto a la fuerza política que, o sea, la intención de voto en la placa 6,
queda muy parejo. Es algo que recordemos que venía de Libertad Avanza ganando hasta ahora muy cómodo todas las elecciones, o todas las encuestas de intención de voto. Y acá se ve casi una paridad, ¿no? Entre un peronismo que no está dividido, no es kirchnerismo y PJ no K, sino todo el peronismo da casi en paridad con la fuerza de Javier Milei. Y acá le da bastante, un 11,4 al PRO de Mauricio ¿Izquierda Macri. 6,4? Y la izquierda 6,4. Ahí agrupan todo, ¿no? Claro. Y todo lo que no sea que después van separados. peronismo. Che, hablé un poco de consumo y de salarios, Alonso. Sí, porque ayer se viralizó, o por lo menos tuvo mucha repercusión, un tuit de un padre que estaba contando la experiencia de su hijo de salir a buscar trabajo. Creo que lo tenemos en la placa 1, el tuit. Los salarios que están ofreciendo las empresas es impresionante. Mirá esto. Ahí está. Pablo, vos dice, Café Martínez llamó a mi pibe para una entrevista de trabajo. Le ofrecieron 350.000 pesos por 6 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Qué les parece? Qué bar. Acorde con el salario mínimo igual, ¿eh? Acorde con el salario mínimo. Claro, no violan el salario mínimo de Milei. Por supuesto. No, y Café Martínez es de los más caros, vamos a decir, ¿no? De los sí, que claro, más- de una más de las caros cadenas más ¿Quién importantes. es el señor Martínez? Debe ser una familia. No, hay una Martínez. familia, pero está todo ¿Tipo franquicias? franquiciado. 350.000 pesos le ofrecen. 350.000 Pero si de pesos, transporte 6 solo horas, tiene- 6 días. Sí, encima son 6 días, con lo cual tenés el costo de salir de tu casa prácticamente toda la semana, ¿no? Digo, ¿Tiene 60 lucas de transporte? O sea que son 2.90. no Y piques con el nada convenio durante más la hora. flexibilizado de todos, Claro. que es el de gastronómicos. Y- Aparte, ¿no? Tenés Claro. 6 meses más. ¿Qué te dice? Que tiene propinas. Bueno, yo te iba a traer justamente eso a colación, porque hay un informe, yo siempre leo, o lo tengo presente, el EPI, que es un instituto de política económica en Estados Unidos, que analiza mucho la cuestión laboral y salarial en Estados Unidos. Y mirá cómo presentan, esto es un informe reciente, cómo presentan en este Instituto de Política Económica la vigencia de las propinas. Dice, las propinas son una reliquia racista y una herramienta moderna de opresión económica. En el sur. Ahí hablan en el sur porque Claro. en Estados Unidos los estados del sur son donde más atraso laboral existe, donde más trabajo en negro o más trabajo no regulado o salarios más bajos se pagan. Y fundamentalmente está asociado a que son los últimos estados donde se abolió la esclavitud y donde mayor presencia de latinos existe. Entonces, los negros y los latinos son los que tienen los trabajos menos remunerados, con menos beneficios y generalmente asociado al pago de Que propinas. además está estudiado que genera una especie de sumisión en donde el mozo en la búsqueda de la propina tiene un comportamiento. Es decir, siempre fue una porquería todo eso. Hay muchos países en donde ya viene en la cuenta, entonces después se reparten. Es parte de los ingresos del boliche, digamos. Entonces no está esa relación donde Claro. vos le tirás un billete al tipo, que es bastante. Claro, Nosotros lo hacemos porque sabemos que ganan poco, pero está mal. en La Estados escena, la Unidos está situación está mal. institucionalizado y está institucionalizado como resultado de la abolición de la esclavitud. Claro. Cuando es la abolición de la esclavitud, a ese sector no se le paga un salario y se le ofrecen trabajos donde dice, bueno, si vos querés ganarte un peso, atendé bien a la gente. Claro. Y ese es el principio, ¿no? También Sé hubo- sumiso, hacerle monerías, qué sé yo, Claro. parate frente a tu cliente y hacerle Sí. una payasada. a También ver hubo si- juicios laborales donde se consideraba que el salario incluía la propina. Eso saca en Argentina. Claro. En Argentina. En Argentina el salario, la justicia reconoce a las propinas como parte integrante del salario y cuando se rompe el vínculo laboral, la parte empleadora tiene que responder también, no solo por el salario en blanco, sino por el salario indirecto vía el cobro de las propinas. Pero tenemos un tape, el tape 3, donde se puede explicar o nos explican qué es la propina y la esclavitud.
A mediados del siglo XIX, la esclavitud fue abolida en Estados Unidos. Después de la abolición, muchos afroamericanos liberados tuvieron que encontrar maneras de ganarse la vida en una sociedad que era aún profundamente racista y estaba segregada. Muchos de esos trabajos disponibles para los afroamericanos liberados estaban en el sector de servicios, hoteles y restaurantes. Y gracias a las propinas, los empleadores justificaban los bajos salarios o la ausencia de estos mismos, diciendo que las propinas eran suficientes para que los empleados vivieran, perpetuando así un sistema económico desigual, exacerbando las disparidades económicas y sociales del país. ¿Vos crees que esto es en Estados Unidos? Mirá lo que nos decía acá, en Argentina, en Buenos Aires, Elisa Carrió de las propinas. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Me acuerdo que cuando salió a hacer esta nota, al día siguiente apareció en las redes alguien que la atendía siempre. Y que no le daba propina. Sí, claro. Che, quiero pasar un poquito por el paro, porque estamos en este momento paro de colectivos. La tele en general va para que la gente se queje, o sea, hay una cosa antisindical, antiderecho de trabajadores en la televisión argentina muy fuerte, pero la verdad que en general lo que estás encontrando es que la gente está a favor de los trabajadores. Pongamos algunos tapes, a ver. Tienen que ganar más que 1.200.000 pesos. Todo trabajador tiene que ganar más de 1 millón. Hoy en día es insostenible la situación del país. No sé quién podrá estar bien. Si te pregunto por tu situación, ¿cómo estás hoy económicamente, tu situación personal? Mal. La verdad que hoy tenemos un presidente muy nefasto que nos está llevando a la ruina a todos. Para los que están en la radio, es el de La Nación Más, el que está haciendo la entrevista y el tipo le dice que está bien que pidan más de 1 millón. Tengamos que sacar la basura que hay dirigiendo este país. Te agradezco. El testimonio de un trabajador, Horacio, que se va a tomar ellos van a buscar a la gente 100. que se queje del paro y la gente en general, digo, la gente sabe que es la forma de defender el salario. Y la gente que está haciendo filas, porque estamos en un paro donde hay algunos colectivos, o sea, gente que está atravesada por esta situación, pero que entiende justamente el conflicto porque también lo vive en su día a día. Claro. Que la plata no alcance, que te dicen, y tiene que cobrar más de 1.200.000, y sí, tiene que cobrar más de 1.200.000 una persona de Hay trabaja que revalidar el derecho a huelga absolutamente, el derecho a la protesta, el derecho a la queja, a toda forma de reclamo que haga que vos recuperes lo que te están afanando. Y el problema es que estás hablando de un sector donde tiene unos vínculos muy directos con el gobierno y donde se hace muy difícil ir al paro. No pudieron llevar a la UTA al paro general justamente porque intentaron romperlo desde las empresas en sociedad con los sindicatos, con la UTA, intentaron romper el paro general. Es complejo, hay un sistema de complicidades cruzadas ahí, hay dos empresas, DOTA, fundamentalmente DOTA, los colectivos verdes y blancos para que lo ubiquen en la calle, y Metropol, que ayer se negaron sistemáticamente a cualquier recomposición salarial, son los que empujaron la medida de fuerza que la UTA resistió todo lo que pudo, al punto de que no se plegó al paro general de la CGT, porque también tiene un espíritu colaborador con el gobierno, pero claro, desde el pie crece el malestar porque la plata no alcanza. Y si un sindicalista se mantiene tanto tiempo en el lugar que ocupa, es básicamente porque tiene esa intuición por la supervivencia que hace que cuando la presión se vuelve insostenible de la cúpula... Hace paro porque no le queda otra. Exactamente. Pone otro, a ver. Claro, si no es imposible, si no te vienen a buscar, no llegás. No llegás y tampoco llegás con el sueldo ni nada. Claro. Qué sé yo, no sé. La verdad que no entiendo todavía quién lo votó a Milei. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos toca transitar en esta realidad de la Argentina. Y aparte acá, chicos, tenemos uno de los boletos más caros de la Argentina. ¿Cuánto paga usted por día para poder moverse cuando el servicio funciona más o menos? Pero tampoco funciona óptimo acá, tampoco funciona... Diario. ¿Cuánto? 7.000 pesos diarios. 7.000. Porque tomo 2 colectivos. 2 colectivos, 7.000 pesos diarios. 7.000 pesos diarios, claro, porque acá se divide por tramos. Acá no existe lo de la conexión entre líneas y demás. Entonces tenés que abonar cada vez que te subís al transporte. Vos, tipo 150 lucas por mes para ir a trabajar. Está hablando en Bariloche, ¿no? Claro. Esto es lo que pasa en Bariloche porque en el interior del país el costo del transporte es todavía más alto. Mucho más alto. Ciudades grandes, Mar del Plata también, tiene costos muy altos de transporte. El promedio en el área metropolitana es 50.000 pesos al mes de gasto para el área metropolitana, y es un piso, porque en las grandes ciudades o las grandes urbes es a partir yo lo veo con los trabajadores del Estape. O sea, está bien, vos gastas 50
lucas viviendo acá, pero vivir acá significa un alquiler que no podés pagar. Claro. Entonces, en cuanto te vas al conurbano para decir pago menos alquiler, se te va la cuenta de 70. colectivo mucho más alta. 70. Claro, Y aparte porque se ha roto el sistema integrado y demás. Un detalle más que quiero abonar lo que vos decías. Los medios, es cierto, salen a buscar a las personas que protestan en la lógica de trabajadores contra trabajadores. Sí. Y muchos trabajadores ayer desairaban a los cronistas en esa pretensión y decían, no, tienen que, lo que veíamos recién, tienen que ganar más. Ese es un dato muy importante. Ayer lo hablábamos en relación al Eternauta. No digo que se esté expandiendo la conciencia de clase, no quiero ser tan optimista, pero me da la sensación que ahí está encontrando un límite electoral, Milei. Sí. Que son los sectores populares trabajadores donde vos, encuesta que veas cualitativa, ¿no? La que mostraba recién Fernando era cuantitativa, pero encuesta que veas cualitativa, en los sectores populares está perdiendo fuerte el gobierno simpatías. No está ganando la oposición. En contraste, todavía no lo está captando. Claro, lo que habitualmente ocurre es el sistema de balanceo electoral. Todavía la oposición, porque como sigue enredada y todavía no aparece una oferta nítida... Sí, pero también es un parte de un proceso. Vos cuando votaste a una fuerza política, antes de pasar a la fuerza política contraria, tenés que pasar por un momento de indefinición. Por eso es importante que se defina rápido la oposición para que se pueda poner en góndola. Porque si no se pone en oferta va a estar complicado. Es todo un tema ese. Hoy hay una reunión, ahora le quiero dar el pase a Nico, de gobernadores. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el gobierno se viene explotando, cargando, presionando a los gobernadores uno por uno. Sí. Entonces, estas reuniones pueden hacer que todos vayan a reclamar, digo, si a vos te está faltando educación, seguridad, limpieza, salud, en tu provincia, bueno, la guita la tiene Milei. La guita la tiene Milei. Si querés lo relevo, Nico, que lo tenía preparado, pero lo podemos hacer. No hay problema. Acá me lo pusieron a nombre tuyo, por eso. A nombre mío, claro, correcto. Ahí estamos. Bueno, ¿era tuyo? No. Era mío. Igual tengo data para complementar, pero arranca vos. Tenemos unas placas para compartir, porque es una reunión en el marco del Consejo Federal de Inversiones. El Consejo Federal de Inversiones hace reuniones periódicas. La particularidad es que el anfitrión es Entre Ríos, es del PRO, y uno de los que asistirá a esta reunión es Axel Kicillof del peronismo. Bueno, compartimos en las placas, si se puede, de qué van estas reuniones, porque, bueno, cuestión que va a dividir la conversación en 3 ejes temáticos. En uno de ellos se va a discutir sobre cuestiones estratégicas. Sistema de inversiones locales, está muy vinculado a lo que charlamos ayer de cómo captar inversiones a nivel provincial. Y lo que hablábamos ayer era cómo China estaba yendo hacia ahí. Están viajando mucho los gobernadores. Quintela estuvo en Rusia también con el tema de inversiones, me dicen que le fue bastante bien. Claro, bueno, es que ese es el asunto. Ante la perspectiva de que el gobierno altere el sistema de distribución fiscal, o por vía de la coparticipación, lo que viene más complicado, porque para eso se necesitan mayorías absolutas y va a ser difícil reunir mayorías absolutas y menos en un año electoral, la fórmula que está orejeando el gobierno es una modificación fiscal que no necesite de 2/3, que no necesite de una modificación de coparticipación, pero que altere drásticamente la coparticipación. Claro. El famoso super IVA, lo que también conversábamos ayer y ahora se conocen un poquito más de detalles a partir de lo que va diciendo Toto Caputo. Claro. Porque la verdad que los detalles que conocemos es porque él los va contando. Porque el ministro de Pero Economía, no hay un documento que diga claro, esto. Todavía no hay nada concreto. Tiene bastante de globo de ensayo y sobre eso se va a discutir en Entre Ríos. ¿Cuánto tiene esto de globo de ensayo y cuánto tiene de intención y de realidad? El super IVA... ¿Quiénes van? Perdón. Bueno, ahí te voy a dar los detalles porque es importante, primero, determinar que en estas reuniones lo que se busca es generar una transversalidad de resistencia. Claro. Y en esta reunión van a estar Frigerio, Kicillof, Jalil de Catamarca, que es uno de los que venía colaborando con el gobierno y hasta acá, bueno, sabemos, colabora con la derecha diario también. Y también. Nacho Torres de Chubut, del PRO. Silioto de La Pampa, del peronismo. Y Puyaro de Santa Fe. Este es el grupo que confirmó asistencia. Los temas, bueno, una hoja de ruta hacia un futuro federal.
esa es la presentación marco. Financiamiento para el desarrollo, lo que comentábamos recién, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿Qué va a pasar con los impuestos a nivel nacional? Si la pretensión del gobierno es que el super-IVA absorba ingresos brutos. Sí. Ingresos brutos son impuestos provinciales, son impuestos Principal locales. ingreso de las provincias. Es el principal ingreso de las provincias. Y el estímulo que ahí estaría utilizando el gobierno, porque parte de esto tendría que pasar por el Congreso, naturalmente. El estímulo que estaría pensando la provincia es, la nación, para que las provincias aporten los votos que se necesitan para esta alteración fiscal, es que como el IVA absorbe ingresos brutos, el destinatario del costo fiscal es el mismo, es lo que vos decías en el editorial, es el consumidor. Pero el consumidor en ese caso estaría financiando una porción mayor de lo que hoy financia a través de impuestos provinciales a las provincias. ¿Por qué? Bueno, porque la intención de Nación es retirarse del financiamiento de las provincias y ir hacia una competencia de provincias. Entonces, cuanto más impuestos manejen las provincias, más posibilidades tendrán las provincias más poderosas de ser más atractivas porque tienen más recursos frente a otras que tienen menos recursos. Yo creo, la verdad, que nadie le va a sacar una empresa a la provincia de Buenos Aires para llevarla a Chaco. Digo, ese tema de la competencia puede ser entre Córdoba y Santa Fe. Exactamente. Yo te contaba ayer que hay una empresa china que se reunió en la misma semana con funcionarios de Santa Fe y con el funcionario de Córdoba y con empresarios locales para ver dónde ponía una planta. A lo que yo voy, es que se rompe el sistema solidario con las provincias. ¿Entendés? Cuando vos dividís así, las provincias pobres van a ser más pobres, ya no hay esa redistribución que hace que los más ricos le den a las provincias más pobres y hagas un país más estable. Hay una falacia en todo el razonamiento, como lo demostró Petronas, que levantó la posibilidad de instalar una planta de licuefacción en la provincia de Buenos Aires, aun cuando le ofrecían muchas más ventajas impositivas en Río Negro. Además, Roberto, vos decías, se rompe el sistema solidario entre las provincias. No solo eso se rompe, porque si el Estado reduce su participación en el IVA, lo que se rompe también es el sistema solidario de jubilaciones. No volvés a financiar una sola jubilación más y el Estado empieza a cobrar la mitad del IVA que está cobrando ahora. Digo, esto viene junto con la vuelta de las CFJP. No hay manera de que vos puedas bajar a la mitad del IVA que percibe el Estado Nacional si no privatizás las jubilaciones. Por eso digo, se vienen cambios muy grandes si esta gente gana las elecciones en octubre. Van a subir la edad jubilatoria, van a privatizar, van a cambiar las leyes laborales y van a cambiar el sistema impositivo. Y a mí me dicen que ellos van hacia esto porque saben que la Corte en algún momento los va a obligar a pagar la deuda que tienen con las provincias. Que no se sostiene esto de pisarle la guita a las provincias. Ya hay fallo de la Corte que obliga al Estado Nacional y el Estado Nacional incumple. Claro. Ya hay fallos que el Estado Nacional incumple. Pusieron este régimen que tenés que las deudas que tiene la Nación con las provincias y las deudas que tiene la provincia con la Nación se tienen que... Y con eso patearon todo para que quería destacar y para cerrar el informe de la reunión. El último punto es innovación y economía del conocimiento. Está incluido en el temario del día en la reunión de gobernadores, justo en la jornada en la que el Gobierno Nacional anuncia el desfinanciamiento de innovación y economía del conocimiento, que era un fondo fiduciario. Viste que el gobierno viene cerrando fondos fiduciarios del Estado, el FISU es el más conocido, pero también cerró un fondo fiduciario que lleva más de 2 décadas de funcionamiento, y que era central para el desarrollo tecnológico de la Argentina, del cual se aprovechaba el sector privado, que financiaba al Estado, porque el Estado cumple, entre otras cosas, ese rol, el de promover la investigación en territorio nacional para evitar una discusión que está ahí solapada y que en otro momento abordaremos, que es la discusión de patentes, con la que Estados Unidos siempre se hace fuerte en relación con los países. Bueno, el gobierno... cerró ese fondo de inversión, que es un fondo fiduciario. Lo cerró. Sí. Bueno, es importante que las provincias aborden eso como una problemática de las provincias. Ahora, yo hablaba anoche con gente de Kicillof y ya no eran muy optimistas en cuanto a qué declaración podía salir de este. Me dice, ya sabes cómo son, amagan a una protesta con el gobierno y después terminan... Es que usan esto para darse vuelta y ir a negociar con el gobierno también. Bien, pero hace bien Kicillof en participar, más allá de... Porque, entre otras cosas, su pretensión nacional involucra a todas las jurisdicciones. Además, ahí hay algo de Kicillof, que seguramente lo debe ver y lo debe pensar,
que Kicillof no es mancha venenosa para el resto de los gobernadores. No dicen, no nos queremos juntar con el CAI, qué sé yo. Y eso electoralmente, cuando llegue el momento y la posibilidad de hacer alianzas de Kicillof, se le abren las posibilidades que Cristina no tiene. Digo, decir, no es considerado mancha venenosa. Es más difícil tirarle a alguien con quien tenés varias fotos en los últimos años que a alguien con quien nunca te juntaste. Mira, vos tenés a gente con pretensiones de jugar a nivel nacional. Frigerio tiene pretensiones de jugar a nivel nacional. Sí, Puyaro tiene pretensiones de jugar a nivel nacional y Kicillof también. Está bien que Kicillof participe de esa conversación para no quedar fuera de un sistema de discusión. Vamos a aclarar algo para darle contexto a esto. El peronismo pierde las segundas vueltas porque tiene un antiperonismo, una pulsión antiperonista que supera el 50%. Entonces, si no ganás en primera vuelta, cuando Massa perdió por 2,5 puntos, ya sabía que había perdido las elecciones, que no tenía forma de llegar. Bueno, vos tenés que tener un candidato que rompa esa cosa negativa, que no tenga una imagen negativa tan granítica, y de hecho, cuando vos ves que los demás se juntan con él, es porque sabe que no tiene esa imagen negativa, no lo han demonizado lo suficiente. Está la elección del eternauta, además, la que hablábamos ayer. La unidad hace la fuerza, no es esa la palabra, nadie se salva solo. Claro. Y acá hay un sistema de supervivencia que tiene que activarse, porque la agresión es hacia todos. Después habrá algunos que tendrán una ventaja adicional respecto a otros. Vos hablás de todo esto y yo pienso y tengo la imagen de cómo está la sociedad peruana dividida. Claro. Y me imagino hacia dónde estamos marchando, porque lo dijo Caputo directa y abiertamente, vamos hacia el modelo peruano. Y no puedo creer que los gobernadores no estén pensando en levantar una barrera. Es la falta de estatura. Son tipos con falta de estatura política, no tienen estatura para bancársela. Por eso hay que bancar mucho a los gobernadores que sí bancan y que se enfrentan a Milei. Vamos un poquito más a la economía, Caputo, Candé. Sí, vamos a seguir con este tema de la reforma tributaria. Si te parece, lo escuchamos, lo tenemos en el audio 12, en relación a lo que planean hacer ya en 2026, un poco como promesa de campaña, pensando en cómo va a ser el esquema tributario de 2026. La idea es generar competencia impositiva entre las provincias particularmente. Si vos te fijás hoy, Argentina bajó el nivel de gasto fuertemente, ¿sí? Pero todo el esfuerzo recayó en nación. Evidentemente hay que hacer un esfuerzo a nivel de provincias. ¿Cómo generás este esfuerzo? Porque es muy difícil para nosotros. Sí. Nosotros no tenemos jurisprudencia sobre las provincias y es muy difícil negociarles que bajen. Claro. ¿Cuál es la mejor forma? Igual que en los comercios, haciéndolos competir. Entonces, por ahí a una provincia, como está pasando ahora en Estados Unidos, que grandes empresas se están mudando de California. De un estado a otro, claro. De un estado a otro, bueno, ahora nosotros queremos promover eso. Entonces habrá algunos que dirán, bueno, a ver, a mí me conviene bajarlo porque entonces más empresas se van a radicar en mi provincia y entonces al final voy a recaudar más. Hoy cobro esto, pero tengo 2 o 3 industrias locas. No me sirve. Entonces lo bajo y genero que genero que empresas se muden a mi provincia. Bueno, ese va a ser un poco el esquema en la nueva reforma tributaria. O sea, nosotros cobraríamos lo que le corresponde a la nación, que es más o menos 9 y moneditas, sobre el 21 que es el IVA hoy, y las provincias pondrán su propio IVA. Pueden elegir poner un 11, un 10, un 5. Exactamente. Hay varias cuestiones a tener en cuenta acá. Una es que las provincias ya compiten, en realidad, porque no todas las provincias tienen la misma tasa de ingresos brutos y de hecho las situaciones que vivimos en relación a la competencia entre países, entre provincias para traer a las mineras, por ejemplo, en las provincias que tienen litio, no es una experiencia favorable porque empieza una competencia donde cada uno le quiere cobrar menos en las regalías. Pero además es una competencia de ver quién desfinancia más al Estado provincial. Sí, completamente. Y además es una discusión que se da en medio de un gobierno que ya hizo una reforma tributaria, porque el año pasado por ahí tuvo menos prensa que la ley bases, pero dentro de esa votación estuvo la ley bases y estuvo el paquete fiscal, y ya tuvo resultados ese cambio en lo fiscal. Lo tenemos en la placa 1, esta recaudación tributaria, cómo cambió de abril a abril del año pasado, o sea, todo dentro del mismo gobierno de Javier Milei. Obviamente el descenso del impuesto país, porque ya no existe más, se terminó de vencer en diciembre del año pasado,
pero si sacamos el impuesto país, lo que más cayó en esa recaudación tributaria nacional tiene que ver con bienes personales. Bienes personales es el único impuesto a la riqueza que existe en Argentina y que no solo se le bajó la alícuota, se le planchó, digamos, la persona que es la menos rica de las ricas y la más rica de las ricas paga la misma alícuota de bienes personales a partir de la reforma del paquete fiscal, y eso hizo que cayera un 38% prácticamente la recaudación de esos bienes personales. Ese impuesto es el impuesto importante en los países europeos que mejor funciona. Exacto. Impuesto a los activos, impuesto a los bienes que vos tenés. Cuando tenés mucha guita, tenés casas y autos y qué sé yo, pagas más impuestos y así se financian los estados que funcionan bien. Son los impuestos más progresivos porque Claro. estás grabando justamente la riqueza. Y son los impuestos también más fáciles, no voy a decir de evadir, sino de eludir. ¿Por qué? Porque es una declaración jurada, entonces muchas veces la gente que paga bienes personales, que también hay mucho desconocimiento porque la gran cantidad, las grandes mayorías no pagan bienes personales, entonces no saben ni cómo se paga Claro. ese impuesto, pero se hace a partir de una declaración jurada, entonces es un impuesto que además se elude y se paga bastante por abajo de lo que se debería. Después tenemos los derechos a las exportaciones por esta baja temporal en las retenciones, que el nombre oficial es derechos de exportación porque es lo que pagan para poder exportar lo que producen acá en el país, en el resto del mundo. Entonces ya en términos del paquete fiscal, si podemos volver a poner la placa, vemos que hay un efecto de ese paquete fiscal que, si se quiere, fue como el primer avance en esta reforma que quieren profundizar el año que viene y para lo cual necesitan contar con un Congreso que dé el aval suficiente porque toda modificación de impuestos necesita pasar por el Congreso porque son modificaciones de leyes. Entonces acá se ve muy claro que lo que bajaron son los impuestos que pagan los grupos económicos más poderosos, las personas más ricas de nuestro país, y lo que aumentaron son los impuestos indirectos. Digamos, el impuesto a los combustibles líquidos es el que más aumentó. Después el impuesto a las ganancias, que es el impuesto que aumentó muchísimo porque empezaron o volvieron a pagar ganancias los trabajadores, la cuarta categoría. Entonces ahí ya nos da un panorama de qué resultado tuvo este primer paquete fiscal, que sería como la reforma más chiquitita que lograron impulsar el año pasado con la votación en conjunto con la ley bases, y cuál sería el sendero de la reforma estructural que quieren hacer para el próximo año en este super IVA, donde también hay que recordar, en la historia del IVA en la Argentina, siempre los que aumentaron el IVA tuvo que ver con la dictadura cívico-militar, con Carlos Menem y Cavallo como ministro de Economía, que lo aumentó en el 95, supuestamente por un año, pero estamos en 2025 y sigue siendo el 21%. Y hay una queja también de los gobernadores, porque dicen, hay impuestos que tienen un destino que asignado, por ejemplo, de los combustibles, hay una parte que tiene que ir para obras viales. Sí. Y se lo cobran igual y las obras viales no las hacen. Las tenemos ahora, supuestamente, las tenemos que pagar nosotros, los gobernadores. Hay muchos, sí. En la década del 90, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos habían intentado reemplazar ingresos brutos por un IVA provincial, que se suponía iba a ser el mismo valor porque era muy difícil generar un sistema, un IVA local en cada provincia. Y eso siempre fracasó, naufragó porque no le permitía a las provincias aplicar ingresos brutos, que era con lo que podían jugar para privilegiar o no alguna radicación de empresa. Claro. Era el único impuesto que podían tener para seducir, atraer a impuestos. Me dicen los gobernadores que le cayó mucho ingresos brutos por la recesión. Claro. Y hay algo más que es estructural y que está súper estudiado también, que es cuando los estados empezaron a tener que hacerse cargo de cada vez más funciones a lo largo del siglo XX, porque hubo guerras donde tuvieron que movilizar a toda su población y entonces cuando volvían tenías que garantizarle que cuando fueran viejos iban a poder tener algo donde vivir, tenías que garantizarle la salud porque volvían lastimados, a la familia de los soldados que no les iba a faltar nada mientras no estuvieran. Y después también, en los ganadores de esa guerra, el reclamo de la sociedad es decir, che, nosotros ganamos la guerra, repartan un poco la guita. Porque el estado de bienestar fue un poco eso. Y entonces los estados, cuando se dieron vuelta y dijeron, bueno, hay que cubrir todos estos gastos, ¿de dónde recaudamos? Se dieron cuenta que la única fuente de ingresos de suficiente magnitud para sostener un estado social eran los más ricos. Claro. Porque incluso en los momentos de mayor
igualdad, uno mira los países del norte de Europa, en la década del 70 y demás, el 10% más rico seguía siendo el dueño del 50% de la riqueza. Claro. Con lo cual la única manera de que el otro 90% recibiera un poco era ir a buscar la plata ahí. Es algo que, que está probado. Entonces, ahí está el lobby que tienen en Argentina esos tipos que tienen a todos los periodistas con ellos, que tienen a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, porque es donde está la guita y esa guita se usa también para coimear y ese tipo de cosas. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de impuestos acá, porque por ahí se aleja un poco la gente, bueno, ¿por qué están hablando de impuestos? Bueno, porque estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de salud, estamos hablando de la educación. ¿De dónde sale la guita para mantener todo eso? Viven diciéndote, hay que hacer un ajuste, no hay que hacer un ajuste, hay que subir los impuestos, hay que hacer que se paguen los impuestos. Y esta medida que están tomando ahora, que Caputo anunció en esa charla, y dio más detalles, es que no se va a controlar, que se va a dejar que la gente no pague impuestos. Sí, y también siempre está la discusión de qué impuestos, porque nosotros tenemos un IVA bastante alto, del 21% de nuevo, que lo dejó Cavallo, y que el IVA, dentro de la teoría neoclásica, es como un impuesto poco distorsivo porque todos pagamos el 21% del IVA. Sí, pero eso lo hace profundamente regresivo, porque una persona que gana 300 lucas paga el mismo porcentaje de IVA que uno que gana un palo y el otro que es dueño de un cuarto de la Argentina. Todos pagan el mismo porcentaje de IVA. Entonces, es una estrategia que ya la vimos muchas veces en la Argentina, donde en la simplificación tributaria hacen un esquema mucho más regresivo, donde los impuestos terminan siendo mucho más pesados para los bolsillos de la clase trabajadora, de la clase más vulnerada económicamente, para el que no le alcanza para comer y tiene que comprar en el comercio de cercanía y paga el 21% del IVA, que para los más ricos del país, que les achican la alícuota y pagan cada vez menos. Pero además el IVA es un impuesto que se aplica sobre el consumo. Y cuanto menos ingresos tenés, más destinás al consumo. Claro. Una persona que tiene un salario mínimo, que está hasta el salario medio de la Argentina, destina íntegramente sus ingresos al consumo. En cambio, una persona del decil más rico de la Argentina dedica el 10, 15, 20% de sus ingresos al consumo. Está pagando impuestos solo sobre el 20% de sus ingresos. El resto no está alcanzado. El asunto es si esto tiene o no costo electoral para Milei, porque todo se mide en este año bajo ese tamiz. Y tiendo a pensar que no, porque está literalmente expuesto en el contrato electoral. Milei prometió reducir la carga impositiva y aunque sea una fábula, aunque sea una ficción, la presentación pública de todas estas medidas, lo mismo que ocurrió con el cepo. Pero cuando la gente va a comprar y el precio no baja, entonces no te bajaron los Pero impuestos. por eso, el tema es qué elección le impone. Esta es una elección muy particular, es una elección de medio término donde el gobierno sabe que no va a obtener mayorías parlamentarias. Y lo que aspira es a destruir al PRO. Destruirlo en aquellos distritos donde el PRO es competitivo. Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. El PRO no es competitivo a nivel nacional e incluso en aquellas provincias donde gobierna el PRO, Entre Ríos y Chubut, por ejemplo, ambos amagan con hacer espacios políticos provinciales. En el caso de Nacho Torres ya tiene inscripto incluso un partido provincial a su nombre, o sea que la intención de Nacho Torres es emanciparse del PRO en caso de que haya necesidad, y Frigerio perfectamente podría o hacer lo mismo en Entre Ríos o si tiene pretensión nacional hacer acuerdos nacionales con otros espacios políticos. De modo que en esa pretensión te diría que hay un objetivo principal que es ganarle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Todas estas medidas que estamos conversando, ¿caen bien o caen mal en el electorado de la ciudad? Caen bien. Entonces, lo mismo que el tema del dólar, todo lo que estamos hablando acá son medidas que en el electorado de la ciudad caen bien. A un costo altísimo para todos los que están de la General Paz para allá. No, lo que me parece a mí, lo que me parece que es el diseño de país a que nivel tiene país, Milei en la si los cabeza. líderes opositores son capaces de hacerle la pregunta a la gente, si bueno, van a votar a favor o en contra de este gobierno, ¿están mejor? ¿Les alcanza para más o les alcanza para menos? ¿Tienen un mejor laburo o tienen un peor laburo? Cuando vos tienen mejor salud o tienen peor salud, me parece que tiene que haber un liderazgo opositor capaz de hacerle preguntas al electorado para hacerlo hacer un balance, para llevarlo a hacer un balance y que la gente se dé cuenta que haya más o menos inflación, está mucho peor que hace 2 años. Ahora, si la idea era... Yo no estoy justificando las si la decisiones. idea de estoy No, diciendo- yo digo que según Tiene como un lo plantee la oposición. Por eso yo marcaba que falta en la góndola todavía esa oferta. Ahora, si la idea era
el electorado porteño, si la idea de estas medidas es el electorado porteño, evidentemente no les está sirviendo, porque acaba de salir el primer spot de Adorni, y el primer spot de Adorni son Patricia Bullrich, Sturzenegger y Toto Caputo hablando. 3 exfuncionarios del gobierno de Macri. Es decir, le están diciendo al votante del PRO en la ciudad, votanos a nosotros porque el PRO ahora somos nosotros. Che, vamos a la Casa Rosada, está Jonathan Eguier. Dale, hola Johnny. Hola Roberto, ¿cómo te va a vos y a todo el equipo? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos por ahí? ¿Qué pasa ahí? Muy bien, todo tranquilo o no tan tranquilo porque estamos en los momentos definitorios de lo que se viene una elección que, lo venimos contando, es una elección que es crucial para el gobierno por todo lo que se viene, ¿no? Define todo este año y define los próximos 2 años de Javier Milei porque se define muchas cosas, sobre todo si Milei va a seguir dependiendo de su gobernabilidad de Mauricio Macri y lo que fue el PRO como lo vivió todo este año y medio. Si logra sacarse ese lastre de encima, como lo llaman acá, Milei va a poder gobernar con los suyos, con los propios. A ver, saben acá, y también lo sabe Macri, lo sabe el PRO, que el PRO le salvó el gobierno. Mauricio Macri y el PRO en este año y medio le salvó el gobierno, lo saben acá adentro. Se está debatiendo ahora si se sacan ese lastre de encima. ¿Cómo se van a sacar ese lastre? Si Adorni le gana al PRO. Acá están enfocados completamente en ganarle a Silvia Los Penato. Por eso se mete ficha limpia, y no sé si ya lo hablaron y si quieren nos metemos. El gobierno está tratando de ganarle el relato con ficha limpia. El gobierno, vamos a decir algo, no quiere que salga ficha limpia. Nunca quiso, no le interesa ficha limpia, le parece mal que se metan dirigentes presos que pueden ser votados. Creen que los dirigentes tienen que ser votados, no importa si están condenados o no. También están mirando al 2028 con todo esto, al 2027, sabiendo lo que puede llegar a pasar con Milei. Pero más allá de eso, es casi una doctrina de acá adentro. Prefieren que se vote una Cristina recontra condenada, con 10 condenas confirmadas por la Corte Suprema, que se la vote igual a Cristina. Acá lo dicen siempre, no quieren que se haga ficha limpia, pero necesitan ahora ganar el relato a Silvia Los Penato. Los Penato, que es candidata, que compite contra Adorni, va con la bandera de ficha limpia. Entonces están buscando la forma de tratar de acoplarse a eso. Por eso ayer se adelantaron con un comunicado y demás. Así que hay que ver cómo se termina de resolver esto en estas últimas horas. Y también en combinación con el Senado de una enemiga como Victoria Villarruel, que ahora a lo mejor la necesitan en todo esto. Bueno, cosas que empiezan a pasar. ¿Por qué la necesitan? ¿Por qué la necesitan? Porque va a ser clave una negociación que tenga Victoria Villarruel con la oposición sobre las dietas de los senadores y además sobre la rosca interna de Villarruel sobre el secretario de ella, sobre el secretario administrativo que está tratando de poner. Y ahí va a necesitar votos también Victoria Villarruel. Y acá les conviene que Victoria Villarruel arregle con los senadores para que no salga ficha limpia. Se empiezan a dar esas combinaciones donde a Milei finalmente la necesita ahora Villarruel, y Villarruel necesita de Milei. Así que hay que ver qué pasa con ficha limpia, porque también empieza a definirse... Lo que pasa es que, perdón, ¿no? Una cosa es que no tengan interés en ficha limpia y otra cosa es que tienen interés en que no salga. A ver, tienen interés en que... no tienen interés en ficha limpia, no les interesa esa agenda acá. A ver, que la quieren a ver, que no quieren que Cristina se victimice, dicen acá, no lo digo yo. No quieren llegar a la victimización de Cristina. Ellos creen acá que a Cristina, una Cristina ratificada con condena por la Corte Suprema, le va a servir a Cristina. Insisto, no lo digo yo, lo dicen acá adentro. Acá creen eso, no quieren llegar a ese escenario, más allá de todo lo que dije antes también. Que yo no creo importa que, si una persona está yo creo que tienen razón porque legitima la posibilidad de poner un delegado. Es decir, hasta ahora Cristina no tenía mucha excusa para poner delegado y los ponía igual. Una vez que esté prescripta, puede decir, bueno, mira, yo tengo que ponerlo a Massa o a Guado, qué sé yo, porque yo no puedo. Claro, bueno, eso acá no lo piensan, pero no está mal esa lectura, digo, es válida con todo el escenario del peronismo. Ahí se trasladará seguramente la discusión al peronismo. Acá no tenían esa visión, tal vez la ven y no me lo están diciendo a mí, pero es una posibilidad. Ellos lo que no quieren es una Cristina víctima. Claro. Que a lo mejor el pueblo se movilice. Digo, Cristina con condena ratificada por la Corte Suprema va a ser fuerte, digo, va a ser una movilización fuerte para el mundo peronista. Va a ser un dolor para el gobierno, que hay que ver cómo soluciona. Y tampoco el gobierno quiere tener esa Cristina. Y también, la verdad, la foto para la historia va a ser Milei la metió presa a Cristina. Que por un lado, para el macrismo puede estar, digo, es una foto que quisiera tener el macrismo, que se la termina cediendo a Milei. Por eso va a ser raro, digo, no sé pero, si... Perdón, Milei, Johnny, la intervención de Lorenzetti en esta historia, dándole una mano a la estrategia judicial de Cristina, en la política se interpreta como un aporte del gobierno a la candidatura de Cristina.
A ver, el tema es que Milei quedó muy dolido con Lorenzetti. Lorenzetti. Por si alguien no está al tanto. Sí, Lorenzetti contalo, salió a contalo, a ver, decir contalo. en un frontón con Novarecio que no iba, que a Cristina había que condenarla antes de las elecciones. Iba de suyo que a partir de esas declaraciones, Lo iban a apartar. Cristina iba a pedir la recusación de Lorenzetti. Claro. Estaba adelantando su opinión jurídica. ¿Qué hizo Cristina ayer? Pidió el apartamiento de Lorenzetti. Eso abre una instancia que le permite a la Corte postergar la decisión. Porque eventualmente si Lorenzetti se niega a la recusación, habrá que convocarla con jueces. Gana tiempo, Cristina, con eso. Claro, pero el tema es, Lorenzetti no es un ingenuo, estuvo a punto de meterlo al hijo de la Corte, a nada, estuvo de meterlo al hijo de la Corte. Así que es un tipo bastante avesado en esa ciénaga. A ver, y Lorenzetti es un tipo... fue clave, fue un jugador clave para que se negocie lo del hijo con el peronismo y con el cristinismo. Lorenzetti es un jugador del gobierno. El tema es que no estaba pasando un buen momento ahora porque una vez que se le cayeron los dos jueces de la Corte, acá quedaron un poco dolidos con Lorenzetti. No quebraron la relación con el juez de la Corte Suprema, sobre todo Milei, porque el que tiene esos encuentros con Lorenzetti es Milei, digo, el propio Javier Milei, que se metió en ese barro. Después lo manda a Santiago Caputo, lo delega a Caputo y a Sebastián Amerio, que es el 2 de junio Libarona, para negociar esto. Pero el que se mete en ese barro es Javier Milei. La relación con Lorenzetti no se quebró, pero quedó rara después de que se le cayeron los dos jueces de la Corte. Porque Milei con razón dice, che, me vendiste un auto usado y no le funcionaba el motor. Pero la pregunta me vendiste algo que no salió. La pregunta es, ¿Lorenzetti se cortó solo? Sí. ¿Jugó en tándem con el gobierno para, justamente, en línea con lo que vos estás contando, Cristina esté en la oferta electoral y no se la proscriba por la ratificación del fallo de la Corte? ¿Cómo se gestó esa operación? A ver, a mí no lo sé, no me consta que haya sido una operación que haya armado el gobierno. Eso no me consta. Después se sucedió, a lo mejor sucedió y yo no me estoy enterando. Pero sí sé que el gobierno no quiere a Cristina con una condena ratificada por la Corte Suprema. Eso sí, eso me consta. Y lo de no le conviene, no lo cree funcional conveniente. Puede ser por casualidad, pero diría Cristina, en política las casualidades no existen. No, casualidad no fue. Bueno, por eso. Tal vez Che, subimos contame todo, un puede poquito, llegar a ser- Sí. contame un poquito de la ciudad, ¿qué dicen? Si Adorni sale primero, tercero, quinto. No, a ver, ellos creen acá que se va a polarizar en la última semana y la última semana es clave. El spot que vimos ayer o anoche tiene que ver con eso. Y Santoro también cree que se va a polarizar. Digo, las dos partes creen que se va a polarizar, que en un momento va a quedar Santoro-Adorni. Esto lo hablamos un poco la semana pasada. Acá siguen creyendo que gana Santoro igualmente. Y acá igual, a ver, no importa mucho Santoro, importa los penatos. Por eso es importante, y vuelvo al principio, es importante el debate de ficha limpia. La Libertad Avanza necesita ganarle al PRO. Hoy se va a dar un hecho que va a ser fundamental en la historia de este año, y es que Patricia Bullrich se va a afiliar a la Libertad Avanza y va a abandonar el PRO. Finalmente rompe el PRO a las 5:30, va a ser un acto Patricia Bullrich, Karina Milei y Manuel Adorni en la Plaza Vicente López y Planes, acá en Recoleta. Ese va a ser el acto fundacional. Patricia Bullrich va a formar parte de un nuevo partido político en su vida. Recordemos que ya tiene un currículum. Bueno, numeroso. Uno más ahora, la Libertad Avanza. Sí, uno más ahora. Así que va a ser clave este movimiento de Patricia Bullrich. Yo creo que se le viene más. A mí me parece que Santilli en un momento va a pegar el salto y se va a afiliar a Patricia Bullrich. Van a empezar a vaciar el PRO de a poquito. Igualmente, insisto, lo conté la semana pasada y lo vuelvo a contar hoy. La idea para la provincia de Buenos Aires es armar un Frente Renovador 2013. Es armar una lista que se va a llamar La Libertad Avanza Violeta, donde se le van a sumar dirigentes del PRO. Massa hizo lo mismo en 2013. De hecho, acá toman como referencia ese Frente Renovador de 2013. Y que después cada uno siga su vida, pero la lista, la boleta va a ser La Libertad Avanza Violeta y es un acuerdo dirigencial. Directamente se le suman los dirigentes. No tienen por qué abandonar el PRO. Ahora, Johnny, si no lo meten adentro a Macri algo afuera le va a armar. Bueno, ellos dicen que no les importa. Es posible que, por ejemplo, Soledad Martínez, que es una persona importante dentro de la provincia de Buenos Aires, en el PRO, o la gente de Soledad Martínez, porque tiene gente de Soledad Martínez, va a armar algo que le puede llegar a sacar 4 o 5 puntos al PRO. Acá dicen que es posible, que tal vez se dé eso, que seguramente lo dan casi por hecho, que Macri va a armar una lista paralela amarilla con el nombre del PRO. Dice, no nos importa, nos sacarán 4 o 5 puntos, no pasa nada. Porque yo... Sí. No, del lado de Caputo dicen, bueno,
no importa que nos saque 5, 6, 7 puntos Macri y nos haga perder con el peronismo, porque esta elección es para terminar con el PRO. Bueno, claramente, sí, la batalla es con el PRO. A ver. Sí, si pero yo no estoy de acuerdo con lado, eso, porque yo te puedo asegurar que los mercados de Estados Unidos, si ven que el peronismo gana la provincia y la ciudad, no les va a gustar nada. No les va a gustar nada. Allá no hay mucho detalle, allá ganó el populismo, ¿eh? Sí, exactamente. Pero ellos están mirando lo que pasa en el peronismo. Si ven que el peronismo les hace el favor de dividirse en 2, en 3 o en 4, lo mejor meten un pleno. Le ganan al PRO y encima le ganan al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Depende del peronismo esto, pero se puede dar ese escenario. Acá también lo evalúan. Lo ven posible. Ven posible ese escenario. Porque el peronismo no vemos se lo va a que está dividir pasando del porque otro nadie lado. quiere pagar el costo de dividirse, ¿viste? Se van a pelear, pero no Bueno, se acá lo van a están dividir. mirando. Acá están mirando eso también, están viendo qué pasa enfrente. Y están trabajando para que se rompa también acá. Acá están laburando para que se rompa el peronismo. Todo se día a meten día en- están laburando para que se rompa. Se meten en la legislatura con los proyectos y qué sé yo, generan peleas. Sí. Pero Sí. digo, si pierden la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se les va a complicar. Bueno, igual... Te ojo, digo más, en septiembre la elección de la provincia de Buenos Aires, que es solo por distritos y qué sé yo, ahí van a perder seguro. Sí, eso no, acá no, saben que sí. Saben que sí. Ayer me nombraban a uno para competir. Si Cristina llegara a la tercera, como se espera, la tercera seccional, ahora en septiembre, por ahora, a ver, la gente de Cristina dice eso. Cristina va a jugar, va como candidata en la tercera. Acá le quieren poner, y está dispuesto a agarrar, Nahuel Sotelo. Nahuel Sotelo es el secretario de culto, un tipo de la Cancillería, un pibe que labura en la Cancillería, que responde a Santiago Caputo y a los pibes de Caputo. Está dispuesto a ir a jugar contra Cristina. Porque aparte encima se quiere ir de la Cancillería. Sí. Hay que decir que Sotelo, a diferencia del anterior nombre que pensaron para ese lugar, que era Leila Yani, no tiene horas y horas de videos hablando bien de Cristina. Es un avance. Porque si la candidata en contra de Cristina era Leila Yani, la campaña de Cristina podía ser solamente Leila Yani diciendo cosas buenas de Cristina. Claro. Sí. Ojo que el que iba, yo contaba hace un ratito que se iba a presentar hoy Pareja como candidato para la tercera sección. Bueno, es que Sotelo es Gordodán, Por Sotelo es eso. Caputo puro. A eso voy. Si se confirma lo de Sotelo, entonces efectivamente es la derrota absoluta del dispositivo del Y es la UNN. imposición de un candidato de las redes sociales, ¿no? Lo otro que te quería preguntar, Johnny, ¿cómo está el tema de la pelea con los periodistas y todo eso? No, a ver, sin muchas novedades, vieron que bajó un poquitito Milei la intensidad en estas últimas horas. Igual va a ser la campaña, sí, digo, la guerra contra el periodismo va a seguir todo el año, así, va a seguir en ese mismo tenor o peor todavía, porque ven que de algún modo prende, ¿no? Prendió la bronca contra el periodismo, prende, y ellos creen que acá les sirve. Siempre fíjate que también van direccionados siempre Clarín, La Nación, que es el público que le interesa a Javier Milei, bueno, A24 también, La Nación Más y demás, está muy dirigido por ahora con eso. Yo creo que Milei y la gente de Milei acá también están viendo que Clarín y La Nación en la paritaria interna entre Milei y Macri ya eligieron. Y eligieron a Macri, claramente. Clarín y La Nación eligieron a Macri. Eso lo saben acá, lo están viendo también. La Nación está dividido, ¿no? En La Nación Más hay una cosa y en La Nación, el diario, el portal hay otra. Sí, pero a ver, estamos hablando, Fernán Zaguier almuerza con Macri. Almuerza con Macri seguido, muy seguido. Son amigos, o sea, vamos a decirlo así. El dueño de La Nación, del histórico diario La Nación, es amigo de Mauricio Macri. Claramente va a elegir. Después que le sirva algunas cosas de Milei por el relato, la dictadura, la doctrina histórica de La Nación, tal vez le sirve Milei. Pero en la interna y en la paritaria entre Macri y Milei, La Nación como grupo, más allá del canal, que tiene sus compromisos comerciales, el grupo La Nación, el diario La Nación, el histórico diario La Nación, ya lo eligió a Macri. Siempre lo va a elegir a Macri. Pero ahora lo eligió Macri. También está en eso Milei socavando, más allá de su batalla cultural contra el periodismo y demás. Y Clarín también ya lo eligió Macri, claramente, lo estamos viendo tapa a tapa. Desde aquella tapa que vimos donde decía que Santiago Caputo tiene más poder que el jefe de gabinete, ahí también ya lo eligió a Macri antes de Milei. Y te quiero cerrar con un datito, se enojó Francos con esa frase de Milei. Cuando Milei da a entender que Santiago Caputo tiene más poder que el jefe de gabinete, le cayó muy mal a Guillermo Francos.
Se juntaron a una reunión en Olivos y lo hablaron, lo tuvieron que hablar. Se rumoreó que Francos iba a renunciar. Francos no va a renunciar, el jefe de gabinete, pero sí quedó muy molesto y se lo manifestó a Milei con respecto a esa frase. No le gustó a Francos y se lo dejó muy en claro, que actuó mal el presidente al decir que un asesor que no tiene firma tiene más poder que él. Le cayó muy mal al jefe de gabinete. En realidad Milei blanqueó algo que todos sabemos. Sí, a ver, yo ayer lo hablaba con gente de Francos allá. A ver, es algo que acá se ve, acá se palpa, acá se vive así. A ver, a todo el mundo le interesa mucho más reunirse con Santiago Caputo y hablar con Santiago Caputo que reunirse con Guillermo Franco o hablar con Guillermo Franco. Esto sucede, obviamente. Yo sí los veo de frente, acá me los cruzo, a Santiago Caputo y Guillermo Franco, prefiero hablar con Santiago Caputo que con Guillermo Franco, porque el que toma decisiones es Santiago Caputo, no es Guillermo Franco. Esto es así. Funciona así acá, para darnos un ejemplo. Johnny, gracias, querido, un abrazo grande. Abrazo grande, chau, chau. Che, hoy a la mañana Ariel Jalad le hizo una nota a Gustavo Córdoba, al consultor Gustavo Córdoba, porque vieron que salieron Viale y Majul a justificar los ataques a los periodistas de Milei. Viale dijo que está bien, que era una forma de hacer política, porque el periodismo tenía un 80% de imagen negativa, o que el 80% de los argentinos no le creía, y que esa encuesta era de Gustavo Córdoba. Hoy Ari le puso el tape donde Milei decía eso a Gustavo Córdoba y después le preguntó qué opinaba. Miremoslo. Si vos mirás las encuestas, suban Córdoba, bueno, no nos da bien, chicos. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. ¿Por qué? Cada uno hará su evaluación. Nos habremos equivocado, mucho, poco, algo. Habrá muchos operadores. Habrá de todo, habrá gente que le hizo la campaña a Alberto. No sé, entendamos que el ataque es netamente político, tiene una lógica política. ¿Por qué? Porque 80% de imagen negativa. Alguna vez el periodismo tiene que preguntarse por qué. Esto lo dijo Jonathan Vial el viernes de la semana pasada. ¿De cuándo es esa encuesta que menciona? 18 y 19 de febrero, contextualizada exactamente. Ni bien empezó el CryptoGate de la moneda Libra, el 14 de febrero de este año, y nosotros salimos a medir básicamente al día siguiente de la pseudo entrevista que Johnny Viale le hiciera al presidente Milei. O sea, el contexto de esa pregunta es total. Ari, a ver, yo estaba pensando cuando armábamos el cuestionario, y esto es un poco contra el detrás de escena, ¿no? Nuestro. Yo pensaba en Johnny Viale y me parecía muy violento de mi parte poner nombre y apellido en la pregunta. Entonces generalicé para tratar de sacar algo y lo particularicé en el periodistas políticos, ¿no? Porque más allá del contexto, yo creo que el trabajo del periodismo, y ustedes lo reflejan prácticamente a diario, es decir las cosas que el poder no quiere, entre otras cosas, ¿no? Y este periodismo que es conciliador con el poder, que le hace las campañas al poder, que dice lo que el poder no puede decir, que lo defiende, hay como una tercerización, digamos, de este gobierno en manos del periodismo, de su narrativa política. Bueno, Johnny Viale es un constructor de la imagen de Milei, ¿no? Esto no debe sorprendernos, pero... Cuando decía reconozcamos que estamos bien, mal los periodistas, tenía razón. Era él. Claro. Dijo, Córdoba dijo, bueno, no, quedaba mal que yo preguntara, ¿le creo o no le creo a Viale? Entonces estaba hablando de él y se hizo en el contexto del papelón donde toda la Argentina estaba hablando de que Viale había hecho una nota arreglada con el presidente, donde preguntaba al presidente, ¿qué te pregunto? Y el presidente le decía, dale, preguntame por Libra, y qué sé yo. Salió a la luz eso, entonces Gustavo Córdoba hizo la encuesta y estaba hablando de él, de Viale. Y de la cual se defendió acusando a todos sus ex compañeros de canal de haber sido ensobrados. Claro, ¿verdad? Que fue él el que dijo, vos cobrabas sueldo y fue... y ahora él no puede quitarle mérito a la encuesta de Córdoba porque la acaba de usar para una editorial. Claro. Él la legitimó, la encuesta. El autor con todo el origen, digamos. Es que es lo que sabemos, la gente desconfía de esos periodistas, los periodistas que claramente están arreglados con el gobierno. ¿Cómo va a haber tipos que hacen un programa 50% del tiempo hablando bien del gobierno y 50% hablando mal de los críticos del gobierno? Era obvio que tenía que ver con ellos. Parece que se lo tuvieron que decir en la cara. Bueno, lo acaban de decir hace un rato Gustavo Córdoba acá en el programa de Ariel Jalad, diciendo, no, pero yo estaba hablando de vos. Intentan obviamente desparramarlo y que manche a otros, pero la desconfianza es con ese tipo de periodistas que están haciendo eso, que yo no sé si habíamos visto algo tan así.
Me acuerdo que la Nata invitó a Macri al casamiento y lo sentó al lado, ¿no? Recordemos que Jonathan Viale fue con la mujer y los hijos a cenar a la Quinta de Leos y que otro día fue con otros periodistas a escuchar ópera. Bueno, hay una amistad ahí, claramente. Y eso es lo que la gente desaprueba. O sea, está claro que el gobierno busca reemplazar en su discurso la casta del 2023 por los periodistas. Y ahora como si nosotros tuviéramos algún tipo de poder y poder económico, ¿no? Cosa que claramente no tenemos. Pero como ahora la casta la representa el propio Milei con los grupos económicos que lo aplauden y se ríen de las cosas que dice, ahora la violencia y el odio lo quiere direccionar hacia el periodismo. Y yo tengo la esperanza de que no le va a salir bien. Porque como decís vos, los que tienen mala imagen son los que son conductores de televisión, los que bajan ese mensaje, no el periodismo en general. Yo creo que es cierto que hoy en día el periodismo está mucho más cuestionado que en otros momentos por avances tecnológicos, por mal uso del oficio y de la chapa de periodista, sin ninguna duda, y demás. A mí lo que más me preocupa de esto, más allá del periodismo en sí, es que cuando se inyectan ciertos niveles de violencia en una sociedad, esa violencia queda circulando y se sale del control de que lo inyectó. Milei juega con fuego al hacer esto. Y no porque le pueda volver contra él, que también, porque él no está exento y él no es un Macri. Macri podía ser así y se borraba y desaparecía, no volvía a pisar la Argentina nunca más, se vivía en Suiza, donde quiera. Digo, era una persona que tenía sus redes de protección. Los que hoy le dicen a Milei avanzá, dale duro, los Galperí, los demás, tienen todos sus redes de protección. Milei no las tiene. Pero sacando el caso de Milei individualmente, cuando uno aumenta los niveles de violencia de una sociedad, de insatisfacción en una sociedad, no sabes para dónde sale. Y hay un caso muy concreto que estamos viviendo hoy. Buscar las declaraciones del gobierno sobre la UTA el día que carnerearon el paro general. Eran extraordinarios, un ejemplo de trabajadores responsables. Hoy que te están paralizando el país, son el demonio. Bueno, este demonio fue empoderado por los que hace 2 semanas le decían héroes nacionales y demás. Si a eso la UTA no deja de ser una organización dentro de todo bastante estable, bastante vertical, con una interna grande, pero donde se toma una decisión y se cumple. Pensá eso con una violencia que se esparce viralmente entre toda la población, donde no hay un ordenador, no hay alguien que pueda levantar el teléfono y decir muchachos vuelvan a laburar porque nos sentamos a negociar. Ese para mí es el mayor peligro. Se está inoculando violencia en la sociedad y eso es algo que se sale absolutamente del control de todos. Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer hoy Adrián Murano en su programa? Vamos a hablar de esta nueva pulsión del gobierno por el blanqueo, el lavado, la ficha limpia, cuando aparece un gobierno cada vez más sucio. Claro. Tiene lógica, ¿no? Sí. Un gobierno que aparece cada vez más sucio que empiece a pensar en cómo blanquearse. Y cómo va a impactar esto, un poco retomando lo que vos planteabas, cómo va a impactar esto en el futuro, no inmediato solamente, sino de generaciones de argentinos, por lo que venimos advirtiendo casi a diario. Aquellas reformas que son estructurales son muy difíciles de revertir. Requieren de mucho músculo político, de mucho esfuerzo social, de mucho esfuerzo político y de mucha vocación. Circunstancias que por el momento escasean. Claro. Y que favorecen entonces la imposición de reformas estructurales. Vamos a poner el foco ahí y por supuesto vamos a charlar con algunas de las personas que están denunciando por corrupción al gobierno, personas que provienen del propio dispositivo oficial. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Por qué habrán pasado de esa situación? Porque en algún momento por ahí aceptaron pagar eso y después decidieron. Bueno, no. En el caso de una de ellas efectivamente lo aceptó como un aporte de campaña. Claro. Y lo que la sorprendió es que en la metodología se advertía que no era el dinero, de campaña, como todos sabemos es fungible, claro, podía ir a la campaña o no, porque claro, llegaba a una cuenta particular. Claro. No, perdón, llegaba a un bolsillo en particular. Así es, directamente. Ni siquiera una cuenta. Llegaba a un bolsillo en particular. Y hay personas que se acercaron a la Libertad Avanza, como ocurre con todos los espacios políticos, por convicción o claro, por entusiasmo. Bueno, son las personas que ahora aparecen denunciando
más allá del mar de fondo que contábamos recién de las internas. Pero es interesante porque, insisto, una cosa está vinculada a la otra. Vamos a conocer las denuncias sobre esta mugre subterránea que empieza a aflorar en el gobierno y al mismo tiempo cómo el gobierno responde con una obsesión por el lavado. Claro. Por el blanqueo, ¿no? Por la ficha Parece que limpia. estuviera preparando, además, el terreno para usar su plata negra, ¿no? O sea, vamos a ir a un blanqueo constante, a un país donde si no pagás impuestos igual podés usar la plata negra. Y claro, bueno, tiene lógica. Si vos te manejás con plata negra y tenés la herramienta del gobierno, buscás la forma. Ahora, me acuerdo cuando empezaba este gobierno y decíamos, bueno, por el camino que propone este gobierno, o sos Noruega o sos Sudán del Sur. Ya sabes a dónde llegamos. ¿En qué país bajan los impuestos? ¿En Noruega o en Sudán del Sur? Claro. Aparte, la lucha contra el narcotráfico es matar a un pasador en la frontera en Salta. Claro. Esa es la lucha contra el narcotráfico. Y dejar que millones y millones... Que laven la guita acá. Impresionante. Bueno, nos vamos, nos Muy dejamos bien. con Adrián Murano y sus verdades afiladas. Chao, muchas gracias a todos y a todas. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.